Hola, ¿qué tal? Soy Dramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión pues vamos a ver cómo se hace una horca. En todos los pueblos tiene que haber una. En la plaza del pueblo, una horca. Imprescindible. Empezamos como siempre con el polistireno, cortándolo, bueno, pues en tiras, porque como la horca se basa en listones y tablas, pues aquí veis, listones y tablas. Fijaos, una Proxxon nueva, una maravilla. Y bueno, estas son las tiras de polistireno que voy a utilizar. Lo primero que hago es, bueno, marcar la trampilla, como veis aquí, la dibujo con el lápiz y también dibujo, pues, lo que son las lamas o los listones que componen la base de la horca. Para hacer la textura de madera, pues como siempre, estos pasos. Primero con el lápiz o con el portaminas marcamos las líneas, con el cúter se cortan un poco y con esta herramienta o un lápiz o un boli, pues se marca esa hendidura para que quede bien la separación entre listones. Y ahora, para darle la textura de madera, lo que hacemos es, con la herramienta esta de púas de alambre, vamos pasando y rasgando el poliestireno. Cuanto más se pase y más fuerte, más desgastada parecerá la madera. Ahora voy a formar lo que es la estructura de madera de esta horca y bueno, con listones de madera más pequeños, que serán las patas, las sujeciones, pues las voy pegando por toda la base. También con la misma textura de madera. Y para sujetar la horca, pues unos listones más gordos, como veis aquí, porque bueno, pues tienen que soportar el peso de una persona de 100 kilos por lo menos. Algo muy importante, no os queméis con la cola caliente porque luego te duele el dedo. También le pongo unos soportes para sujetar los dos listones, el de arriba y el de abajo. Y en las patas lo mismo. Voy cortando a la medida listones transversales para que quede una estructura sólida donde ahorcar a la gente. Y básicamente, utilizando el mismo proceso que acabamos de ver, pues he hecho unas escaleras también. Un detalle que queda muy interesante y es que los listones tengan esos pequeños agujeros como si estuviesen clavadas. No es nada realista, pero sí muy efectivo. Y bueno, como siempre, si trabajamos con poliestireno, lo que hay que hacer es protegerlo y que se quede una capa dura para poder utilizarlo y que se nos estropee. Así que Mod Podge mate por toda la superficie, una buena capa. Y esperar a que seque. Bueno, quería ahora, mientras esperamos a que seque el Mod Podge, quería agradeceros a todos, la verdad que la cantidad de suscriptores que tengo. Hace 2 años, prácticamente 2 años y algo, que empecé con el canal ya, digamos, un poco a subir periódicamente vídeos y no me esperaba que tanta gente siguiese mis vídeos y que me apoyase tanto. Así que muchísimas gracias a todos. La verdad es que os agradezco mucho tanto los comentarios que hacéis como, bueno, pues todo ese apoyo que recibo en visualizaciones y en likes. Y así que nada, era simplemente daros las gracias y bueno, recordaros que podéis... Quien no esté suscrito se puede suscribir porque, bueno, este año voy a seguir subiendo vídeos, así que para que no se le olvide a nadie. Muchísimas gracias. Y seguimos con la horca. Bueno, la horca evidentemente es de cuerda, pues yo tengo aquí esta cuerda que tiene como una textura muy, muy grande, ese trenzado es muy, muy grueso y queda muy bien. Lo impregno de pegamento, Mod Podge o bueno, cualquier cola blanca. Y ahora lo que voy a hacer es, utilizando un pincel, darle esa forma circular y enrollarlo con esa forma característica de las horcas.
Esto hay que dejarlo secar bien para que se endurezca y se pueda manipular más fácilmente. Una vez seco, como veis aquí, con más pegamento lo enrollo a la madera. Y con este pequeño listón de madera clavado en el poste, voy a sujetar la terminación de la otra parte de la cuerda. Pintura. Bueno, como veis he adelantado porque estuve pintando mientras veía la tele y no lo grabé. Como veis he pintado de marrón. Bueno, un color de cualquier tipo de marrón, color beige de madera sirve. Y la cuerda de color blanco. Ahora lo que voy a hacer es pincel seco a toda la madera. Voy a utilizar o voy a seguir primero pincel seco y después lavado en esta ocasión. Bueno, pues es indiferente, queda de una manera distinta según se aplique, pero pues yo lo he decidido así. Para la base, bueno, estoy utilizando un trozo de cartón pluma que le he quitado esa papel de uno de los lados, y para darle textura simplemente, como veis, estoy pinchando con estos alambres y creando una superficie irregular. Ya está, no voy a poner nada más, ni la pasta esta de Vallejo, ni arena, ni nada. Vamos con los lavados. En este caso voy a poner este lavado casero negro en toda la superficie porque quiero una madera bastante oscura y, bueno, con ese aspecto desgastado. Para la cuerda, pues un lavado marrón. Como ya está pintado sobre este color blanco un poco beige, simplemente con lavado marrón queda muy bien. Y para darle más matices y que no quede todo un poco plano, pues como veis aquí, lavados de diferentes colores, otros marrones, verdes, uno más amarillo, otro más rojizo. Bueno, se va dando en diferentes zonas y queda más interesante. Y a la base igual. Una vez seco, unimos todas las partes y comenzamos con la vegetación. Para la vegetación yo voy a pegar todo esto. Estos dos tipos de hierba, unos matorrales y otro tipo de plantas. En el vídeo que tengo de cómo hacer este tipo de flop casero, bueno, explico cómo aplico yo todas estas hierbas, así que si lo queréis ver, pues aquí dejo la etiqueta. Y una vez que lo hemos pegado todo, esperamos a que seque, se vaya bien el pegamento y aquí está. Una orca medieval o de media fantasía o de lo que quieras. Muy fácil, la verdad, como habéis visto, hasta el vídeo se me quedaba corto porque realmente hacer esto es una pieza bastante simple, tiene muy pocas, muy poco material que trabajar, queda muy bonito, bueno, para partidas de rol o de lo que sea, siempre es muy interesante, es como una referencia a la hora de desarrollar una historia, así que creo que es útil y todo el mundo puede tener una en su casa porque ya veis, la construcción es realmente rápida y yo, como siempre digo, bastante sencilla. Así que nada más. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.